A Marcos Montoto siempre lo llamaban para formar parte d'una banda. Peralta, Macoison, Mockingbirds, hasta que se arremanga y decide crear Montefurado. Una formación que debe el nombre a delles circunstancias. Compuesta por músicos veteranos y con una conexión grande na súa manera de facer, fa imposible gravar en directo y en 2 días los 15 temas del su álbum Heavy Heads, un disco redondo. Pues Montefurado, que sois Guzmán, Pablo, Manfred y Marcos Montoto, que es de quien surge toda esta idea, porque es un poco un ánimo personal el que te lleva a montar este Montefurado al que luego ya pues vais añadiendo, ¿no? Marcos, que es además pues un guitarrista muy conocido de la escena asturiana. Luego vamos a hablar de Mockingbirds, pero también Macoison, también Peralta, y ahora ya con este proyecto, no sé si el más personal de todos los que has tenido o el que tenías más en la cabeza que te gustaría tener. Sí, hombre, al fin y al cabo, el resto de grupos que mencionas nunca fui yo, siempre me llamaban. Y en este pues fui yo el que llamó a otros. Y vosotros, cuando os va llamando Marcos, que como atendéis esa llamada, porque vosotros también sois una gente que lleváis un montón de tiempo tocando, sí, un poco así, sí, en diferentes así proyectos y tal, y bueno, se puso
Marcos se contactó conmigo y tal. Y esto ya dio más vueltas que el carajo, Sí. porque o sea, originalmente que empezamos, que fue en el 2020, por ahí, no se puede decir porque da vergüenza decirlo. El tiempo que llevamos a vueltas con esto. En otoño de 2016 Pero bueno, empezamos a vernos Marcos y yo para... es despacín, ¿eh? Teníamos para ahí esa ver las cosita, canciones, esa un cosita poco, de hacer bueno. algo juntos. Disteis, vamos con tiempo a ir organizando. Eso. Marcos, Exactamente. primero llamas a Manfred para decir, oye, me apetece montar algo como lo que va a ser Montefurado, ¿no? Sí, sí, eso. Tal cual lo acabas de explicar, así fue. Y Marcos, ¿qué era lo que tú tenías en mente? O sea, ¿qué tenías en mente en concreto cuando pensabas en esto? O sea, yo hasta ahora pues estaba siempre en Mockingbirds, pues Sí. ahí llegué un poco a la última hora a tocar la guitarra para un grupo de unos colegas. Sí, En McCoyson componía para Ronnie. sí. En Peralta también fui convocado. Hay muchas cosas que surgen, que tienes ganas de hacer, pero que sabes que no van a funcionar y que te guardas. Entonces, pues para eso quería Montefurado, para tirar por sitios, o sea, por cosas que sabía que, o sea, que no resuenan tanto con... ¿Y vosotros dos llegáis un poquitín más tarde entonces al proyecto? Sí, llegamos más tarde. De hecho, llegó primero Pablo y sin que, bueno, Marcos lo supiese y tal, oye, estábamos en el local porque prácticamente él y yo también estamos actualmente en más bandas juntos, casi parecemos una pareja artística, al estilo típico. Matrimonio. Y estábamos en el local y me dijo, hostia, que me llamó Marcos para este Montefurado. Y, hostia, tío, qué guay. Me dijo, y aparte, espera un momento, que te pongo el disco antes de que saliese. Sí. Hostia, joder, tío, qué guay. Se me erizaron los pelos. Sí. Esto de puta madre. Y después sé que de alguna manera que Marcos quería buscar otro guitarra que la acompañase y bueno... Y entonces Pablo te propone a ti. Entonces Pablo yo creo que me propuso Hostia. con una frase célebre de Guzmán es muy aseado. Oye, eso vas al fin del mundo. Claro, claro. Se le puede llevar a cualquier sitio. Entiendo que iba por ahí y para adelante. Claro, con lo cual, Heavy Heads, que es el disco, lo graban en realidad otra formación, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, ahí fuimos Willow, Manfred y yo, que es cuando llegó ya el momento de que había que grabar o aquello reventaba, pues estábamos funcionando como trío, entonces eso, vamos a dejar esto ya acabado. Y luego eso, o sea, al poco de tenerlo, cuando estaba ya casi, estamos en las mezclas, yo creo ya, que Willy, que está a mil movidas, eso, pues dejó la banda, pero bueno, después de haber dejado un discazo grabado ahí de... ¿Y a qué suena el disco? Así que referentes, porque hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de country rock, hay un poco de psicodelia, hay un poco de rock, hay un poco de tal. Si hubiera que... ¿Se podría etiquetar? Trato un poco de enfocarme en coger cada canción como una entidad en sí y luego a partir de ahí, o sea, chupar un poco de los recursos que más puedan beneficiar a cada canción, que más la puedan hacer brillar y para ahí pues bueno, pues tiro pues de un poco de algunas le pide más un rollo más Flying Burrito, otras le pide más un rollo Crazy Horse, no sé qué, los medios tiempos piden ese peso tal. Entonces sí que hay un poco de todo eso, pero en realidad tampoco hacemos ni country rock ni psicodelia. Sino que todo está ahí, todo aparece. Cada canción lo que pide. Las referencias son evidentes, yo creo. Y otro tipo de inspiración, otro tipo de referencias que sirvan para lo que es la composición, pienso en esos paisajes del suroccidente asturiano que además compartís, ¿no? Nada, algo que nos une a Marcos y a mí, que somos los que estábamos tirando por el carro hasta este momento, ¿no? Es ser los personajes de centro-occidente, del centro-occidente asturiano, ¿no? Y tenemos mucha querencia por toda esa zona y por todo el interior, ¿no? Y Montefurado pues es un pueblo muy pequeño, pasando el puerto del Palo, en dirección Grandas de Salime. Y bueno, ahí hay realmente... El occidente siempre es misterioso, pero siempre hay mucha mística. Montefurado en sí, pues... tiene una oquedad que, bueno, que ya sabéis que las cuevas es algo como matriarcal, en fin. La idea original fue de un establecimiento en La Coruña que se llama Jamonería Montefurado. Ah, muy bien. Mística poquito. La mística de... Hay que decirlo, que era de pillar... de la tapa, que también sí, era de pillar orujo y chicharrones. Entonces, o sea, me hizo mogollón de gracia. Oye, de la mística del chicharrón esto. Montefurado. Me quedé con la culpa del nombre y digo, Montefurado, que... Sí, orujo y chicharrones, que no es un mal título tampoco.
Desatasca claro. bastante bien el organismo. Eso seguro. Oye, voy a ir otra vez a la mística, que ya nos hemos ido al chicharrón, Vuelve. y no puede La ser. mística. En todo el arte del disco, que es una pasada y tenéis que contar Esto- quién se encarga de ello, porque la verdad es que toda la parte visual del disco es una maravilla, ¿no? Y Héctor además hay Castañón, alias Osobuco, que Sí. aparte de ser un colega íntimo de todos nosotros y ser muy buen músico, esto lo tengo que decir, también es un artista, Sí, sí. o sea, diseñando, creando. Lo hizo en base a una foto que Marcos le pasó de Bres, de Taramundi, Ah, sí. del pueblo, sí, sí. Y lo reinterpretó ahí, bueno, pues sí, un poco como, ¿no? Onírico, ¿no? Sí, sí, total. Total, sí, Héctor es un artista. Y para grabarlos fuisteis a Guitar Town, ¿no? A Ajá. Cantabria, con Hendrik Robert, de los Deltonos, que os produjo directamente él, o fue una coproducción. No, sí, no, nos pusimos en sus manos. En sus manos, total. Buscabais ese sonido, ¿no? Un poco. Sí, por una parte, o sea, teníamos mucha prisa por dejar el disco grabado, por lo que te decía, que estábamos ya muy quemados, había mucha impaciencia de andar ahí con cambios de formación, y como estábamos bastante empastados como banda, de haber tocado como trío, la opción de Hendrik era la mejor, porque Hendrik y yo había ya grabado allí colaboraciones con otras bandas, y él, vamos, pierde cero tiempo, la sala suena de maravilla, te olvidas de que está allí, te lo pone todo muy fácil, al final estás allí como si estuvieras en un local de ensayo, con lo cual es todo muy ágil. En directo, entonces. Sí, sí. Todo. Grabamos eso, Todo. 15 temas en una... Llegamos por la tarde del viernes, Verás. Qué bárbaro. el sábado y la mañana de domingo. Sí. O sea, en 2 días. Llegamos y mientras hacíamos la prueba, Hendrik dijo, oye, está sonando bien, voy a darle al botón de grabar. Ay, qué bien. Pues vale, hicimos ya 4 canciones, creo, ¿no? Sí, la primera. Y sí, al día siguiente a las 10 de la mañana entramos y acabamos a las 6 de la tarde y grabamos lo que quedó. Bueno, el disco suena, la verdad, suena fenomenal. Suena muy guay. Y está teniendo como buenísimas críticas, ¿no? ¿Estáis contentos con eso? Muy contentos, muy Un poco contentos. toda la repercusión. pero Muy contentos, sí. la verdad. Bueno, el esfuerzo lo íbamos a hacer igual y eso, no puede ser de otra manera, pero bueno, ver que gusta y eso Sí, pues, ¿no? también es estimulante. Y críticas de Va, fuera de ver, España no- también, ¿no? sí. En No teníamos una revistas. expectativa especialmente, simplemente queríamos sacarlo y dejar una etapa grabada, ¿no? Porque, bueno, Ya. invertimos tiempo y esfuerzo en ello. ¿Y cómo se presentan Y- ahora los bolos y eso? Pues están saliendo ahora de debajo de las piedras, te fíjate. puedo decir. Sí, pasamos de unos cuantos años sin absoluta repercusión para nada. Esto es así, o sea, porque aquí en Asturias hay mucho talento, pero cada vez que empiezas algo nuevo, empiezas desde cero. Si el disco está grabado en formato trío, ahora sois cuarteto, y yo supongo que eso también se notará la guitarra, ¿no? En el caso de Guzmán también, Bueno, la sí. segunda guitarra, ¿no? Bueno, había muchos pasajes ya en el disco donde había 2 guitarras y se trata un poco de adaptarse, pero bueno, siempre Marcos, confianza total, oye, Guz, haz un poco lo que te salga. Supongo que le pasa a todo el mundo que toca. En cuanto tienes esa referencia, ya sé lo que quieres. o ya sé por dónde tengo que tirar, entonces termina siendo fácil, no hay problema. Bueno, pues escuchábamos tocar un tema ahora. ¿Con cuál vais a cerrar? ¿Cuál es el segundo tema que tocáis? Con a Cluster. Bueno, Cluster. Con a Cluster, que está inspirado el título en John Fahey. ¿Sabes? El guitarrista acústico que inventó el American Primitive. Ah, sí. Tal, porque, bueno, en realidad no de sus discos, sino de unos libros que publicaba, que escribió unas novelas así muy locas. Y hay una que se llama How Bluegrass Destroyed My Life, o algo así, como el bluegrass destruyó mi vida. Y hay como un personaje mítico que es el gran Cuna Cluster. Y digo, Cuna Cluster. Cuna Cluster. Sí, qué título. Y cuando hice el riff ese para que abre la canción, pues eso, como es así un poquitín finger picking, digo yo, pues mira, con la Cuna Cluster. Que luego la canción va por otro lado, que no tiene nada que ver. Ni la letra, ni el desarrollo, ni nada. Pero bueno, fue Cuna Cluster para los ensayos y Cuna Cluster se quedó. De hecho, el resto de la banda la conocemos como Conan Cluster. No entendéis nada, no entendéis nada. Capaces de decir ese palabra. Bueno, pues Cunan Cluster, con ella nos vamos a quedar. Marcos, Manfred, Pablo, Guzmán, muchísimas gracias. Montefurado, por haber estado también en Sonadía. Un placer. A Vosotros, gracias.
what I